Bueno, muy buenas noches para todos. Yo creo que ya podemos ir dando como inicio, cómo me les va, cómo han estado. Buenas noches, instructora. Muy Señora. buenas noches, Juan. Buenas noches, Gloria, ¿cómo estás? Bien, Buenas sí, noches, señora. instructora Diana, ¿cómo está? Bien, Leonardo, muy buenas noches. Bueno, yo creo que ya podemos ir dando como inicio, ya son las 34. Entonces yo creo que vamos arrancando, vamos mirando. Buenas noches, El- profesora. Muy buenas noches, ¿cómo estás? El día de hoy vamos pues a iniciar a trabajar el tema de almacenamiento. Recuerden que pues les dije ayer o el día de ayer vimos el tema de las evidencias que debemos entregar para lo que nos resta de formación, de pronto para los que no alcanzaron a estar al final de la sesión. Recuerden pues que quedamos, digamos que en el acuerdo de las 3 evidencias, que la primera es el tema de un producto. Buenas noches. La primera evidencia es pues el tema de conservación por congelación, que es hacer el escaldado de algún vegetal y llevarlo a congelación. La segunda pues es el proceso de conservación en la elaboración de una mermelada, y la tercera es la elaboración de una pulpa de fruta. Esas son las 3 evidencias que yo les mencionaba anoche en la sesión, que debemos entregar pues antes de la última semana del mes de noviembre para poder evaluar ya esta competencia de manipulación de alimentos. Ayer también llegamos al acuerdo, de pronto para los que no estuvieron al final de la sesión, pues que no vamos a, digamos que en esto que nos resta de sesiones de formación, no vamos a dejar tareas adicionales para que ustedes también tengan el espacio de poder adelantar sus 3 evidencias. Entonces, solamente pues lo que trabajemos acá dentro de la sesión de formación. Entonces, quería de pronto hacerles esa aclaración. Aquí en el Padlet ya están las 3 columnas para que ustedes, pues en el momento que lo deseen, de aquí a finalizar noviembre, puedan hacer el cargue de su evidencia. Eso pues con respecto a esa parte. El día de hoy, lo que les decía, vamos a iniciar con el tema de proceso de almacenamiento de alimentos. Antes de que iniciemos a trabajar el tema de proceso de almacenamiento, les voy a compartir un video que quiero que lo veamos de pronto y que ustedes me den su opinión al respecto. Voy a cerrar acá un momentico mi cámara para que no les interrumpa el video. Entonces, permítanme un momentico, lo coloco por acá. En caso de que de pronto... Perdón. En caso de que de pronto no lo escuchen o alguna cosa, por favor me avisen. 8:23 de la mañana y ya está, como siempre, la doctora Fernanda con nosotros. Hola. Doctora Fernanda. Felicidad, porque es puente. Sí, porque es puente, estamos quinceañera. Pero, en fin, vamos a hablar de un estudio que dejó muy mal parada la comida callejera. O sea, que tanto le gusta a usted, ¿no? Bueno, a todos. Ahí lo hemos visto tomando juguito en la Ya le voy a calle. preguntar de eso, pero empecemos hablando un poco de qué tan riesgoso es. Miren, es malo cuando usted lo compra en sitios que no tienen el permiso sanitario ni que tienen el registro frente a la correspondiente Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque no le están garantizando la calidad ni la manipulación de estos alimentos. Los puestos de comida callejera deben cumplir con la normatividad vigente, como la resolución 2674 del 2013. Ahí están todas las condiciones sanitarias necesarias. Por ejemplo, los requisitos incluyen que el vendedor tenga ropa adecuada, delantal, gorro, no debe usar anillos, aretes, pulseras. Ellos deben hacer cursos de manipulación higiénica de los alimentos. El puesto y un perímetro alrededor deben mantenerse muy limpios. Además, los alimentos expuestos deben protegerse con vitrinas, con campanas plásticas, con mallas metálicas o plásticas, y también, muy importante, aislados del piso. Esto contempla, por ejemplo, aspectos tan importantes como qué hacer con los alimentos que sobraron y no se vendieron durante el día. No se deben revender al día siguiente. El tema es delicado, definitivamente. ¿Y qué tan peligrosos son, doctora, las bacterias, esos gérmenes a los que uno se puede exponer por comer esa comida que no está, digamos, o que no cumple con requisitos?
Por fortuna la mayoría son gastroenteritis leves que pasan rápido, pero les dejo este dato. Hay más de 250 enfermedades transmitidas por alimentos. En Estados Unidos estas enfermedades tienen como resultado 128.000 hospitalizaciones y 3.000 muertes al año. Es que se puede presentar desde una intoxicación leve hasta problemas muy graves que ponen en peligro la vida, en especial de los niños, de las personas mayores y aquellos que tienen unas defensas débiles. Hablamos, por ejemplo, de la salmonela, que produce cuadros de dolor abdominal, de diarrea, pero también existe la E. coli, que puede llevar a insuficiencia de los riñones. Recuerden que a partir de los alimentos y del agua contaminada se pueden adquirir también la hepatitis A, el botulismo, que causa insuficiencia respiratoria. El problema es que usualmente le echamos la culpa a lo último que comimos y no siempre es así. Esto, dependiendo del germen, puede causar síntomas después de una hora de consumido hasta un mes después, por ejemplo, en el caso de la hepatitis. Quería preguntarle, en estos puestos callejeros muchas veces usan tablas como esta para picar fruta y demás. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Es riesgoso? Juan, mire, hay que tener unos cuidados y esto aplica no solamente en los puestos callejeros, sino también en la casa, todo lo que hacemos, por ejemplo, también con los trapos. ¿Por qué? Porque esto por la humedad se puede convertir en el paraíso para el crecimiento de las bacterias y se ha encontrado que una tabla de cortar, por ejemplo, puede albergar hasta un 200% más de bacterias que el asiento del inodoro. Por eso hay que tener unas medidas mínimas de higiene. Es clave el lavado diario de los trapos de cocina, cambiarlos regularmente, no mezclar el de limpiar la loza con el de los alimentos o el de las manos. Si es posible, usar toallas desechables y en cuanto a la tabla, ojalá que no sea de madera, sino de silicona o de plástico, porque son más fáciles de limpiar y de desinfectar. Y ya cuando se van haciendo difíciles de limpiar y, por ejemplo, esas de madera que se le van haciendo una ranura. Naranja, el domingo, ciclovía, bueno, y de vez en cuando. Que sea, hay que estigmatizar. Que tenga el permiso, Juan, eso es importante. Bueno, de pronto quería iniciar con compartirles este video y de pronto me gustaría escuchar a algunos de ustedes su opinión al respecto. No sé, el que quiera de pronto que levante su manito y de pronto me dé su opinión de lo que ustedes percibieron o piensan acerca del video que acabamos de ver. Cindy, que tiene la manito levantada. Doctora Carmen Molina, profe, que me conecté esta noche. Ah, ok, es que me aparece acá el nombre, listo, señora Carmen. A ver, profe, lo que veo en la evidencia es que las enfermedades, todo es porque no tiene el permiso sanitario, no cuentan con todo lo que es de la higiene. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado cuando uno consume o compra todo en la calle. Gracias, profe. Listo. No sé si de pronto alguien más que quiera dar su opinión al respecto. Señora Carmenza. Sí, señora, yo creo que también nosotros debemos ser conscientes que no debemos consumir los alimentos en esos sitios porque a veces la gente piensa que por necesidad, pero para ellos también es muy difícil por la cuestión económica, pero nosotros tenemos que saber que estamos consumiendo algo inapropiado para adquirir enfermedades que a veces no las necesitamos, de verdad que no. Pero uno también se expone a que no sabe si le están dando lo del día anterior o no. Eso es en conciencia de las personas también. Entonces, mejor no consumir esos alimentos, procurar hacerlo en la casa y por eso me gusta tanto este curso. Profe, no se les escucha nada. Profe. Listo, Carmenza. Bueno, yo sí estoy escuchando bien, no sé si de pronto los demás no, yo sí la escuché perfectamente. Lady Quintero. Buenas noches, profe. Profe, Buenas que noches, eso se ve en el diario vivir y más lo ve uno en la ciudad de Bogotá. Es muchísima la comida que se ve en las calles, muchísima la gente que vende comida ya preparada. En Bogotá se ve muchísimo eso y en una contaminación terrible, tanto del ambiente, tanto de los carros, tanto de la persona que lo vende. Yo creo que es una de las ciudades donde más se ve exactamente lo que pudimos ver en el video. Ok, Lady, es que no es solo
no es solo en los alimentos que venden ya preparados, en las plazas de mercado también, en los supermercados. Ujú. Correcto, entonces pues lo que decía, digamos que ahí el periodista también es muy cierto, pues tampoco debemos estigmatizar a todos los puestos callejeros, porque sí hay algunos que digamos que hacen bien el ejercicio, pero pues hay que saber dónde consumimos los alimentos. Entonces esa es como la recomendación general o la reflexión inicial. Vamos a iniciar con el tema del proceso de almacenamiento de alimentos, que es nuestro tema de hoy. Entonces les voy a compartir por acá la presentación. En caso de que en algún momento no me escuchen o no vean la presentación, por favor me avisan. Entonces, el tema de procesos de almacenamiento, digamos que es un tema muy importante porque de allí depende pues la calidad del producto que nosotros vamos a ofrecer, pero también depende mucho el tema de los costos de producción. Recuerden que si nosotros tenemos un negocio es porque necesitamos pues tener rentabilidad, y cuando hacemos un mal proceso de almacenamiento, pues los productos se nos van a echar a perder y eso es dinero que le cuesta a la empresa. Entonces, en esta parte del día de hoy vamos a ver cómo funciona pues el tema de un almacén, cuáles como esas recomendaciones para hacer un buen almacenamiento. Vamos también ahorita más adelante a revisar un video donde ustedes se van a dar cuenta la cantidad de alimentos que se pierden acá a nivel Colombia, pues por sobre todo por mal manejo y almacenamiento de los mismos. Y vamos a hablar un poquito de la parte, digamos que tiene que ver con los costos, el almacenamiento y medida de las temperaturas de cada uno de los alimentos cuando nosotros hacemos procesos de recepción. Entonces es importante que si de pronto ustedes están trabajando dentro de un almacén, conozcan todos esos procesos que allí se realizan. Entonces, cuando nosotros hablamos de recepción de materia prima, hablamos del proceso que consiste tanto en recibirla como almacenarla de manera adecuada y posteriormente poder ser entregada dependiendo del tipo de empresa. Entonces, recordemos que si tenemos de pronto una empresa donde vendemos alimentos preparados, lo que nosotros hacemos es recibir la materia prima, almacenarla, bien sea pues si es pues materia prima de tipo seco en estantes, o si es materia prima congelada o que necesita refrigeración, para luego pues sacarla para hacer la preparación o entregarla de acuerdo a si es una empresa grande. Recuerden que cuando son empresas grandes, generalmente lo que se hace es un proceso de requisición donde cada una de las áreas van al almacén y solicitan pues los insumos que necesitan para cada una de las preparaciones. Ese es como el proceso que se maneja para el tema de recepción de los alimentos. Esta parte del almacenamiento, al igual que vimos ayer con el tema de la conservación de alimentos, es algo que se ha hecho siempre desde que empezamos los seres humanos a consumir productos y tuvimos, digamos que la necesidad de empezar a mirar cómo era que los íbamos a conservar. Entonces siempre se ha tratado de buscar como la forma de guardar los alimentos sin que se dañen para poderlos tener ahí, digamos, para consumirlos. Acá tenemos de pronto algunas imágenes que les voy a mostrar de varias, digamos, de varias culturas donde se ha encontrado que desde tiempos remotos se ha hecho almacenamiento de alimentos de diferentes formas. Entonces, esta es una imagen de Argentina en el 700 después de Cristo, donde se encontraron recipientes para almacenar alimentos. Acá tenemos un cuarto de almacenamiento de la cultura Chaco en Norteamérica, que se usaba pues, en esa época también para el almacenamiento de los alimentos. Acá tenemos también un cuarto de alimentos de África, que también se utilizaba para hacer este proceso. Dentro de la cultura egipcia, también en los jeroglíficos que se han encontrado y demás, pues se ha llegado a la conclusión que ellos también hacían procesos de almacenamiento de los alimentos. Entonces, digamos que este proceso siempre se ha hecho, lo que pasa es que día a día hemos como tecnificado la cosa para que los productos duren más tiempo y se garantice pues la inocuidad de los alimentos.
Aquí hay algo bien importante con el tema del almacenamiento de alimentos. Todas las empresas que fabriquen, produzcan o expendan alimentos deben contar con un almacén dispuesto para este fin. Acuérdense que en los planos que ustedes hicieron cuando hicimos el ejercicio, siempre había como un espacio para el tema del almacenamiento. Entonces, pues la empresa, de acuerdo a la norma, debe garantizar que haya un espacio pues adecuado para poder almacenar los alimentos, tanto secos como los que requieran refrigeración y los que requieran congelación, que es muy diferente de pronto al cuarto de almacenamiento de los productos destinados para la limpieza y la desinfección, ¿no? Que también pues se debe tener y debe estar aparte pues de las demás áreas. Generalmente en el almacén de cualquier empresa de alimentos, digamos que esta es como la gráfica o el proceso que sucede dentro del almacén para poder hacer el proceso. Entonces, generalmente siempre tenemos una área de recepción de la materia prima, que ustedes también me la colocaban allá en los planos que hicieron, donde dibujaban el camión o el carro que llega a traernos la materia prima. Esa área de recepción de la materia prima debe estar dispuesta pues con algunos elementos indispensables, según la norma, que son las mesas, ojalá en acero inoxidable, donde yo dispongo los alimentos para hacer la revisión de esa materia prima. Debo tener los termómetros en caso de que necesite tomar temperaturas de los alimentos y debo tener un cronograma para recepción de alimentos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un día para recibir todo lo que son cárnicos, otro día para recibir lo que son pescados y mariscos, otro día para recibir frutas y verduras, porque la idea es que no haya contaminación cruzada y que no me lleguen todos los proveedores de alimentos el mismo día y se me vayan a mezclar los alimentos. Lo siguiente que, digamos que la siguiente área que hay en la parte de almacenamiento es como tal ya el almacén, donde yo tengo un área destinada a colocar los alimentos como enlatados, envasados, otra área donde yo coloco los alimentos que van congelados, refrigerados. Entonces, para algunas empresas, pues esas áreas son los cuartos fríos, que son independientes de pronto a los congeladores y refrigeradores que tienen en las zonas de preparación. Entonces, esos cuartos fríos por lo general están a cargo pues, de una sola persona, quien es la que entrega y recibe la materia prima, pues también por el tema de control de inventarios. Acuérdense que en el tema de las empresas de alimentos debe haber un control, que no es que todo el mundo entra y saque y vaya gastando, sino que se manejan unas recetas estándar donde están las cantidades para cada preparación y se va haciendo pues tanto la entrada como la salida de los alimentos. Entonces, tenemos el área de proceso de despacho, que es donde se le entrega a la persona que me solicita, que le entregue de pronto para una preparación el alimento, sobre todo lo que les digo para empresas grandes, donde se hacen preparaciones de 200, 300 personas. Entonces, lo que se hace es hacer una requisición de lo que se requiere para la preparación del día y la persona de almacén pues se encarga de hacer la entrega de esos productos. Para cuando es una empresa pequeña, ¿cierto? Que yo no tengo todo ese personal, pues simplemente tengo mi almacén y yo mismo voy llevando el control de lo que voy entrando y de lo que voy sacando del mismo. Ese es como el proceso que se hace dentro de un almacén. Recordemos que el almacenamiento pues, es el conjunto de actividades donde ubicamos temporalmente los productos en un espacio pues, que sea óptimo para cada uno de esos productos. Entonces, lo importante en el almacenamiento es que yo pueda llevar ese control y que esté pendiente sobre todo con los alimentos que tienen fechas de vencimiento, de estarlos rotando adecuadamente para que cuando yo esté almacenando, los alimentos que me van llegando son los últimos que yo voy a gastar. Entonces, digamos que esta parte es bien importante, que yo no vaya mezclando y mezclando, sino que ojalá vaya revisando fechas para que no se me vayan a dañar los productos. Con el tema de las frutas y de las verduras, pues revisar muy bien lo que me traen.
hacer el proceso de limpieza, desinfección antes de poderlas almacenar y demás. Entonces, digamos que ese es como el proceso que nosotros hacemos, y los objetivos de un buen almacenamiento son, pues, tener un espacio adecuado, conservarlos, digamos que con esos estándares de calidad, tener empleados eficientes que me garanticen ese proceso para evitar pérdidas, tener esos como puntos de control donde yo controlo tanto temperaturas, inventario, calidad de los productos, y con eso pues logro que evitar pérdidas. Lo que yo les decía a ustedes, el objetivo de una empresa es generar ingresos económicos tanto para el dueño como para poder cubrir la nómina de sus trabajadores. Entonces, la pérdida de los alimentos por mal almacenamiento pues me genera perder unos recursos económicos. Entonces, bueno, acá en esta imagen que yo les estoy mostrando, se dice que se calcula que el desperdicio de los alimentos en algunos países llega al 30% debido al mal almacenamiento, a la mala manipulación del mismo, al transporte o a veces en el procesamiento del alimento. Entonces, digamos que este punto de almacenamiento es bien importante. Vamos a ver un video relacionado con esta parte de lo que pasa con los alimentos acá a nivel Colombia. Entonces, permítanme, yo les voy a compartir por acá el video. Recuerden, en caso de que no lo escuchen, por favor me indican, o que no vean la pantalla. Entonces, permítanme un momento. Ahora revisemos cifras. En Colombia se desperdician 9,7 millones de toneladas de comida al año, según los estudios que ha hecho Planeación Nacional. Y ojo a esto, miren, un colombiano desperdicia entre 55 y 65 kilos de alimentos al año. Y el 60% de lo que se desperdicia son frutas y verduras. En el país hay 24 bancos de alimentos. Estas son opciones para que la comida no se pierda. El desperdicio de alimentos tiene daños colaterales, incluso al medio ambiente, que los expertos se empeñan en calcular. Por ejemplo, ¿cuántos litros de agua se necesitan para producir un solo tomate o un banano? Las organizaciones mundiales trabajan desde hace años para crear conciencia sobre el desperdicio. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, aquí, en nuestro país? Fuimos hasta la central de alimentos más grande del territorio nacional a averiguar. Lo equivalente a 2 maletas grandes. Eso es lo que un colombiano desperdicia en alimentos al año. Entre 55 y 65 kilos de comida. Sí, es una paradoja el fenómeno de pérdida y desperdicio de alimentos en países como Colombia, por supuesto, y en general en el mundo. Vemos a Colombia como la despensa de alimentos de muchos países de la región. Entonces es allí en donde empezamos a preguntarnos por qué el país y varias regiones presentan aún estos problemas de subalimentación. Un día de desperdicios en Colombia sería como llenar 757 tractomulas de comida. Falta mucha cultura del no desperdicio, que prefieren botar el alimento antes de dárnoslo a nosotros para que lo demos a nuestro banco de alimentos. Si fuéramos un país que no produjéramos alimento, bueno, pero lo que producimos en todos los departamentos, somos muy ricos en muchos productos. Por ser la central mayorista más grande del país, Corabastos debió implementar un modelo contra el desperdicio. Estamos trabajando todas las 14 centrales para llegar a este rendimiento del 100%, que el desperdicio sea cero y que podamos colocar en las mesas de nuestros colombianos más necesitados todos esos aquellos alimentos que se pueden aprovechar todavía. Lo ideal es que algunas imágenes dejen de ser cotidianas. Desafortunadamente en el entorno de Corabastos se dan muchos camiones que desperdician el alimento, pero son alimentos que no entran a la central. No es un tema exclusivo de Corabastos, también se viven en plazas como la de las ferias y el 12 de octubre. Se encuentran, por supuesto, a personas sobre muchas vulneraciones de derechos humanos recogiendo esta comida, lo cual es indigno y que, por supuesto, vulnera muchos otros derechos a la par. Un drama mundial que apenas comienza a resolverse.
Las pérdidas y los desperdicios de alimentos han existido siempre. En los últimos años se ha puesto la lupa en ese fenómeno porque, claro, entramos, digamos, en un contexto de hambre. Según la ONU, países como Colombia, agrícola y con fallas en la distribución, lo que más se pierde son frutas y verduras. Ahí la paradoja se hace mucho más grande cuando, paradójicamente, vemos a niños y niñas menores de 5 años con aún deficiencias, por ejemplo, en vitamina A. El campo requiere planificación agropecuaria, requiere un montón de características estructurales para que funcionen adecuadamente y no exista esa fuga de alimentos. Sumado a esto, la costumbre de botar comida preparada a las canecas. Ahí es clave identificar las buenas prácticas que podemos tener en el hogar, el consumo responsable que podemos desempeñar desde los diferentes momentos en donde interactuamos con el alimento. Desde antes de tenerlo, desde cuando decidimos qué vamos a comprar, incluir las preguntas de dónde vamos a comprar, cuánto vamos a comprar. En tan solo desperdicios, Colombia podría alimentar a 800,000 personas. Y el alimento no puede ser siempre un negocio. El alimento es un tema primordial para muchos colombianos que desafortunadamente no les puede llegar por X de motivo. Llegar a nuestros ancianos, a nuestros niños. Tenemos una obligación social con ellos. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda sabiendo que hay alimento para absolutamente todo. Mientras se asoman soluciones, toneladas de alimentos terminan en la caneca, a la vista de miles que lo necesitan. Bueno, quisiera de pronto escucharlos qué opinan acerca del video con el tema de desperdicios de los alimentos. No sé, Leonardo, que tiene la manito levantada, si tenías de pronto una pregunta antes o es del video. Bueno, instructora, pues sí había otra pregunta, pero pues, no sé, bueno, la pregunta era básicamente, digamos, es que en la empresa, digamos que contratamos a veces un proveedor que nos distribuye café. Nosotros, pues, digamos, él simplemente lleva el café a los puestos. Pues era una consulta, digamos, que le debemos solicitar a ellos, digamos, en cuanto a cursos de manipulación, exámenes. Pues, digamos, el café viene en paquetes. Pero pues tenía esa pequeña dudita, instructora. Correcto, Leonardo. Entonces, bueno, para resolver de pronto tu pregunta, entonces, acuérdense que la persona o el proveedor que nos trae el alimento obviamente debe tener su certificado de manipulación de alimentos, digamos que esa es como una exigencia, y yo creo que él lo debe tener porque pues si él trabaja con el tema de distribución, ¿sí? Que son los proveedores que nos traen de las diferentes marcas de café o de productos, generalmente a ellos les exigen la empresa directamente que lo tengan. Sí es importante de pronto solicitarle y pedirle de pronto que lo tenga pues vigente, ¿no? Y con el tema de la entrega del producto, digamos que como no es tanta materia prima, pues no se requiere el tema de tener un almacén y todas las condiciones que hablábamos al inicio, pero sí es importante de pronto revisar el tema de fechas de vencimiento, revisar el tema de que la empresa que nos está trayendo pues cumpla con toda esa parte normativa, ¿no? Porque pues en caso de que nosotros, digamos, yo les decía que cuando nosotros tenemos una visita de las autoridades de control, entonces puede que lleguen en el momento que me están haciendo la entrega, entonces ahí también implica pues la personita que me está trayendo el producto, ¿cierto? Entonces, si de pronto yo no he verificado que él cumple y que tiene, digamos, los requisitos, pues también puede ser como una no conformidad para mí como empresa, ¿listo? Entonces, esa es como la recomendación. Listo, instructora. Y otra preguntita, digamos, ese tipo de elementos como el café, ellos requieren algún tipo de documento, registro INVIMA, ¿verdad? Si no estoy mal. Correcto, correcto. Generalmente acuérdense que todos los productos que vienen empacados y envasados que consumimos y a nivel Colombia, e incluso algunos medicamentos, deben traer el registro INVIMA, ¿cierto? Incluso porque pues a veces nosotros decimos vamos a comprarle a una marca, digamos, local,
por ayudar de pronto a esa pequeña empresa, pero si no tiene registro INVIMA, pues graves. Entonces sí es importante revisar pues el tema del registro, el tema de que sea una empresa legalmente constituida y que cumpla como con todas esas características pues para el tema de compra de materia prima, porque pues eso también va dentro del plan de saneamiento. Cuando nosotros tenemos los procesos, ahí también va como toda esa parte pues de requisitos y demás. Ah, bueno, instructora, muchas gracias. Y pues digamos que referente al video, qué pena ya como para esto, pues mi opinión es que es un tema de salud pública muy grande, porque pues como lo dicen ahí, digamos que se desperdicia demasiada comida que pues se puede aprovechar en otros lugares, a otras personas, que pues digamos que podría de pronto suplir necesidades de hambre, bajar un poco la pobreza, que pues son como problemas sociales muy, muy importantes que se presentan actualmente. Vale, Leonardo, muchas gracias. Diana Carolina, que tiene la manito levantada. Sí, profe, respecto al video, pues realmente es una situación muy triste, pues porque yo sí me he dado cuenta que hay gente que busca comida en la basura, precisamente porque a veces en nuestras casas no tenemos esa conciencia. Tiramos de pronto cosas que aún sirven. Creo que esos bancos de alimentos, pues aquí en Tunja yo no sé dónde habrá, ¿no? Pero sí deberían existir. Y también muchas veces me he dado cuenta que cuando se saca la basura, los perritos rompen las bolsas precisamente por eso, porque es que uno no tiene como esa conciencia de no botar comida a la basura y ellos por eso hacen el reguero. Y a veces la gente lo que hace es pegarles hasta huesos de pescado y todo, las latas no las lavan, las del atún, si no las dejan así, y los perritos se pueden hasta cortar. O sea, son tantos factores que realmente creería que es más como conciencia de todos nosotros, ponernos la mano en el corazón y entender que hay mucha gente que no tiene cómo comer y no deberíamos ser así porque pues uno no sabe las vueltas que da la vida. Entonces, pues, tener más conciencia, profe. Esa es mi opinión. Vale, Diana, gracias. Por aquí tiene la manita levantada bueno, Cindy, pero está con que es la señora, ya se me olvidó el nombre. Recuérdame tu nombre. ¿Carmenza era? No. Es que me aparece acá con Cindy Rodríguez, que tiene la manito levantada, pero creo que ya me había dado el nombre. Bueno. Entonces. Buenas noches, instructora. Buenas noches. Listo, creo que ya la bajó, se le había quedado levantada. No sé si de pronto alguien más tiene alguna opinión al respecto del video. Duan. Instructora, buenas noches. Dale. Listo, ya, espérame, ya le damos la palabra a Duan y ya continúa su merced y luego la señora Carmenza. Dale, Duan. Pues instructora, referente al video, pues yo creo que mi opinión, como dicen mis compañeros, es falta de cultura y conciencia, porque hay gente o digamos propietarios de los supermercados que ellos prefieren votar que regalarle a la gente que necesita. Por ejemplo, digamos aquí en Tunja existen las placitas campesinas donde ellos cuando las frutas se van a dañar o ya se ve el proceso de que se van a dañar, ellos los dejan a muy bajo costo para que la gente los pueda comprar y tenga manera fácil de adquirirlos. Entonces, en muchos supermercados se ve eso, en otros no. Entonces, pues eso nos genera una falta de conciencia y cultura. Listo, Duan, gracias. Señora Carmenza y luego la señora Evelia.
Yo pienso, profe, también y compañeros, que no solamente es que la gente hace las cosas mal o que sea falta de cultura o cosas así, sino como ignorancia, porque a veces las personas cometen errores no porque quieran así, sino porque no saben. Entonces yo quisiera de pronto pedir a través de este medio que estos cursos sean como más extensivos para las personas y ojalá para las personas que son mayores fueran como presenciales también. Digo yo, para que la gente que tuviera como más conocimiento para poder manejar tanto alimento que se desperdicia. Gracias, profe. Ok, señora Carmenza. Señora Evelia. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, mi opinión sobre abastos del desperdicio de comida. Yo trabajé un tiempo en una fundación llamada El Oasis. Iba mucho niño a tener lúdicas toda la semana, les daban el desayuno y el almuerzo. Nosotros íbamos a las centrales de abasto a recoger la comida, lo que era palo quemado y abasto. Pero entonces la persecución de la Secretaría de Salud no permitía eso. Entonces, debido de eso, pues como la Secretaría de Salud no dejaba recoger las comidas, la comida, o sea, uno pasaba por los puestos. Y uno les decía a los comerciantes que la comida que no iban a utilizar o que no iban a vender, pues la donaran para hacer un uso productivo de eso, para darle a niños que eran de Ciudad Bolívar. Pero la secretaria son mucho la perseguidora y no, o sea, no dejan recoger la comida. Entonces, a eso debido, pues la gente bota la comida a los contenedores, porque pues yo trabajé como voluntaria en esa fundación. Muchas gracias. Ok, Evelia, gracias por contarnos. Entonces, no, pues falta de ayuda también de las instituciones para solucionar ese problema. Realmente que eran mucho abuelito, demasiado abuelito a esa fundación. Y pues uno recogía la comida y pues uno la hacía lo que su merced hace, el proceso para poderla mantener, conservarla. Y o sea, llaman y eso uno la congelaba y uno iba, por ejemplo, el martes íbamos a Palo Quemado y el viernes íbamos a la plaza, a Abastos. Abastos, por Abastos. La secretaría no nos dejaba, porque eso era antihigiénico. A pesar de nuestros overoles correspondientes para poderla recoger y los guantes, tapabocas y eso, pero era comida que uno realmente pasaba a los puestos, directamente a los puestos y los recogía, no porque uno fuera a los contenedores a recogerla, sino directamente a los puestos. Listo, señora Evelia, gracias por compartirnos su. Alba Lucía. Buenas noches, profe, gracias por darme la palabra. Profe, pues yo opino que con respecto al video que observamos ahí, eso se mira en todas las plazas de mercado, ¿no? A nivel general. Y pensando en lo que habla la compañera Carmenza, creo, Carmen, de que debemos de tener conciencia y ser conscientes de lo que pasa con todos los alimentos, pues estos cursos deberían de darlos como desde el colegio, ¿no, profe? O sea, ir educando a los niños desde pequeñitos, a ser conscientes de que no debemos desperdiciar la comida y cuidar el medio ambiente. Gracias, profe. Ok, Alba. Señora Carmenza, creo que tenía la manito levantada, o ya no. No sé, Leonardo, si de pronto tienes otra observación, que tienes la manito levantada o se le quedó levantada. A mí se me había quedado levantada. Listo, No, era una consulta, instructora. Digamos, ese tema de los bancos de comida, ¿qué requisitos deben tener? ¿Cómo funcionan? Pues como para mirar de pronto qué otras normas o digamos deben de cumplir, que pues es un tema muy interesante. Listo, Gilberto. Generalmente los bancos de alimentos acá en el país solamente tenemos dos. Uno que funciona en la ciudad de Bogotá, que está a cargo incluso, bueno, no recuerdo acá el nombre de un sacerdote muy famoso
a nivel Colombia. No, bueno, ahorita si recuerdo el nombre se los comparto. Entonces, ellos por lo general, digamos que se establecen como fundación de ayuda, entonces ellos se suscriben, digamos que ante Cámara de Comercio y demás, como una fundación, y pues su razón social dentro del tema es Banco de Alimentos, y ellos se encargan pues de, digamos que de recolectar todos esos alimentos para poderlos después donar a algunas organizaciones. El Banco de Alimentos que tenemos actualmente en Bogotá, pues digamos que es una organización sin ánimo de lucro, pero obviamente que acuérdense que cuando es sin ánimo de lucro, realmente todas las empresas necesitan dinero para funcionar. Entonces, ese Banco de Alimentos que está en Bogotá generalmente tiene unos voluntarios que, digamos que prestan sus servicios sin ninguna retribución para ayudar a la recolección de los alimentos. Entonces, que se hace como todo el proceso para poderlo hacer, pero sí debe estar legalmente constituida la empresa. El otro banco de alimentos que existe está ubicado en la ciudad de Medellín, igualmente pues constituido legalmente de esa forma, y debe contar igual con todos los permisos y demás pues para poder funcionar. Entonces digamos que esa es como en la parte normativa. Para acá, digamos que para nuestra región no contamos todavía con ningún banco de alimentos, desafortunadamente. Listo, Leonardo, no sé si eso conteste a su pregunta o de pronto tenga otra inquietud. Sí, instructora, pues digamos referente, por ejemplo, a las normas que deben de cumplir, pues deben ser similares a las de alimentos, ¿no? O sea, como digamos, se supone que son ya alimentos un poco más deteriorados, bueno, no deteriorados, sino como ya más avanzados. ¿Cambia en algo o es diferente? Pues igual. No, es la misma normatividad, porque acuérdate que la normatividad en el tema de alimentos aplica absolutamente a todas las empresas que intervengan en alguna parte del proceso productivo. Entonces, bien sea en el transporte, en la recolección, en la preparación y demás. Digamos que una particularidad del Banco de Alimentos es que no es que recoja alimentos que estén ya dañados, sino que recoge los alimentos sobrantes o que de pronto ya están, digamos que en el tiempo de maduración, pero no dañados, y lo que hace es recolectarlos, bien sea para pues llevarlos a las empresas a donar o para hacerles algún tratamiento de conservación y darles, digamos que, una vida útil más larga, digamos que es como el objetivo. Pero sí cumple con la normatividad para la parte de alimentos como tal. Debe pues tener en cuenta la resolución 2674, lo que vimos al inicio de las normas técnicas sectoriales, y pues las personas voluntarias que ayudan en los bancos igual deben tener su certificado de manipulación, sus exámenes y demás, independientemente pues que digamos que seamos voluntarios. ¿Listo? Entonces, señor, dime. Okay. Diana Carolina, que tiene la manito levantada. Vale, Leonardo, que no lo dejo hablar. ¿Qué tan cierto es? Señora. Profe, ¿qué tan cierto es que en los grandes almacenes como Jumbo y bueno, esas grandes empresas, por unas normas que existen, ellos no pueden regalar esos alimentos porque generan la mendicidad, algo así? ¿Será que eso sí es cierto o ellos sí tienen de pronto esa norma de regalarlos? Es que una vez escuché algo así. Bueno, resulta, yo trabajé algún tiempo precisamente hablando de Jumbo, acá en el metro de la ciudad de Duitama, que es donde yo resido. Estuve trabajando algún tiempo, digamos que con esa empresa, y resulta que el tema de todos los alimentos que van sobrando y demás, lo que se indica, digamos que a nivel de la empresa, es desechar el alimento.
entonces no permiten, digamos que como son políticas de la misma empresa, no es que haya una norma que digamos impida regalar el alimento, incluso ni siquiera a los colaboradores o a los empleados, porque pues cuando nosotros trabajábamos allá, decíamos, bueno, hay productos que están a punto de vencer y hay algunas empresas que sí lo hacen, que dicen, bueno, les dejamos los alimentos de pronto a más bajo precio porque les queda cierta fecha de vencimiento. Pues lo que hacía el almacén era de pronto hacer un tema de promoción cuando estaban a punto de vencer, para que las personas lo llevaran un poco más económico, pero ya cuando caducaba la fecha, todo eso se sacaba y se desechaba. Pero era más política, Diana, del almacén, no porque haya ninguna norma, digamos, que esté establecida a nivel nacional que diga que no se puede, es más política, digamos, de las tiendas como tal. Porque sí hay algunas empresas, y lo digo pues yo que trabajo en el sector de la hotelería y el turismo, sobre todo de las cadenas hoteleras, que lo que hacen es que cuando hacen contratación de eventos, esas comidas y eso que sobra sí hacen la donación, pero entonces depende ya de la política interna que maneje la empresa como tal. Entonces, digamos que en ese sentido sí falta mucha conciencia pues a nivel de las empresas y demás. Listo, entonces vamos a continuar revisando el tema del proceso de almacenamiento. Entonces, vamos a revisar, digamos que en el tema de pérdida de alimentos, generalmente, digamos que en las empresas de alimentos se pierden por 3 motivos principales. El primero es el deterioro del alimento, que el deterioro es cuando nosotros dejamos dañar el alimento, y eso está en la falta de planificación cuando nosotros, digamos, compramos mucha cantidad y no gastamos, o de pronto no le hacemos ningún otro proceso al alimento y dejamos que ese alimento se dañe y se pierda. Digamos que el 60%, según un estudio estadístico que se hizo a nivel Colombia de las empresas que manipulan alimentos, digamos que esta es la principal causa por la que se pierden los alimentos acá a nivel Colombia, por el deterioro de los mismos. Y eso, pues, lo que les digo es falta de planificación. La siguiente causa es el despilfarro del alimento. Entonces, cuando no hacemos un adecuado uso del alimento. Me explico, entonces voy a hacer una preparación y simplemente no calculo lo que voy a gastar o no calculo la cantidad de porciones que voy a vender, y lo que hago es preparar más de lo que necesito o desperdiciar la materia prima. Entonces, por eso muchas empresas de alimentos lo que hacen es llevar sus recetas estándar para que la preparación pues se gaste lo que realmente es y no vayamos, digamos, que a despilfarrar el alimento, porque pues ya después de que está cocido y demás, pues el alimento, si no se consume, pues nos toca pues desecharlo en caso de que pues no se le vaya a dar a ninguna otra persona. Y otra causa es el hurto o robo de los alimentos. Resulta que muchas de las empresas que preparan alimentos, a veces cuando no llevan un control de inventarios, pues también se pueden perder alimentos por este motivo, y los almacenes de cadena también sufren por el tema del robo de alimentos. Ustedes no se imaginan la cantidad de digamos, de cosas que suceden a diario dentro de los almacenes en el tema de hurto y de robo. A pesar de que están las cámaras, los controles de seguridad y demás, siempre hay robo pues, de productos alimenticios. Entonces, cuando hay un almacenamiento, no hay un buen almacenamiento, pues los alimentos se nos van a deteriorar, se nos van a dañar, así como vemos en la imagen. Entonces, a veces digamos que algunos sitios de expendio de alimentos, la parte de afuera pues se ve muy bonita, muy organizada, pero adentro a veces las condiciones en que se almacenan los alimentos no son las más adecuadas, y por eso se pierden los alimentos y pues empezamos a botar y a desechar.
el tema del robo de los alimentos, lo que les decía. Entonces, este es un tema que no está ajeno, digamos, a las empresas que los producen, que los fabrican. Muchos incluso de los sitios donde se preparan, por más que haya receta estándar y demás, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que suceden con algunos de los colaboradores, desafortunadamente, no todos, pero a veces así esté la receta estándar, que yo saque un churrasco, que ya sé que el churrasco son 380 gramos de carne, entonces le vamos quitando un pedacito y vamos guardando y solamente llevamos a la plancha o a la parrilla la otra parte, y así muchos o algunos de los trabajadores hacen y van sacando y llevan y van de una forma u otra robando los productos de las preparaciones. Y lo que les comentaba con el tema de los almacenes de cadena, desafortunadamente, pues no en todas las empresas suceden y hay pues personas muy honestas, pero pues hay otras que desafortunadamente no lo son. Entonces, lo que les mencionaba al principio, una empresa funciona pues teniendo en cuenta que necesita generar una ganancia. Entonces, cuando mis costos digamos, en el tema de la producción y demás, se mantienen, entonces voy a tener una buena rentabilidad. Si de pronto sucede que tengo muchas pérdidas de los alimentos, que no estoy haciendo un buen proceso, entonces me va a tocar empezar a funcionar con costos muy elevados y eso hace pues que mis niveles de rentabilidad disminuyan. Y pues acuérdense que todas las empresas necesitan mantener la nómina, necesitan generar ingresos, entonces digamos que es un factor también que incide mucho en esta parte. Recuerden que actualmente en Colombia, si yo tenga un trabajador que se gana el salario mínimo, ¿cierto? Para poder mantenerle esa nómina mensualmente, yo como empleador más o menos debo invertir 2 millones, 100, 200, está más o menos el promedio, porque pues no es solamente el salario, es lo que yo aporto, el 4% que aporto para salud, para pensión, el tema de las vacaciones, el tema de la prima y todos, digamos que esos dineros que yo debo asumir como empleador para esa personita, entonces pues es importante que tengamos también conciencia de esa parte. Aquí en esta parte del almacenamiento, si ven ustedes en esa imagen, cuando yo tengo mucho en almacén, ¿cierto? Guardadito ahí, eso también me genera tener una plata ya guardada que no le estoy dando ningún uso. Entonces, con el tema de los alimentos, pues pueden pasar dos cosas, que los alimentos se me venzan rápidamente, ¿cierto? O que se me vayan a dañar y que yo tenga ahí la plática guardada. Acuérdense que en una empresa siempre debe haber movimiento de dinero y yo debo tener un stock de materia prima, ¿cierto? Para que en caso de que si yo tengo un restaurante y yo vendo en promedio 10 almuerzos, ¿cierto? Pero resulta que el día de hoy me llegaron 30 personas y yo necesito sacar no 10 sino 30, pues yo tenga un stock de materia prima de pronto para cubrir la necesidad, pero tampoco que tenga un exceso de, digamos, de materia prima y que se me vaya a dañar y no vaya a poder gastarla en cierto momento. Entonces, digamos que esa es una recomendación que se hace. Aquí vamos a ver algunas imágenes y les voy a pedir el favor de pronto que ustedes me digan por lo menos en esta imagen que les estoy mostrando, si estará bien almacenado o no estará bien almacenado ahí los productos que podemos ver. No sé, el que quiera abrir su micrófono y de pronto decirme. No está bien almacenado. No, inspectora. Creo que Todo no, en profe. desorden. Entonces, muy bien, ahí no tenemos pues nada organizado, entonces está absolutamente todo mezclado como ustedes lo pueden ver, entonces esa sería una no conformidad. Acuérdense que cuando van los de la Secretaría de Salud, ahorita les voy a mostrar el formatico para que ustedes lo tengan, que es el formato que está establecido a nivel nacional. Ya ahorita de una vez lo revisamos para que ustedes vean que es una lista de chequeo que ellos van colocando, si es conforme o no conforme cada uno de los sitios del lugar. Entonces,
Cuando sucede eso, pues sería una no conformidad. No sé de esta imagen, ¿qué opinan? Si sí o si no. Sí, está muy bien estructurado. Ok, sí, está bien almacenado. Aquí la única observación de pronto es que cuando hacemos almacenamiento, ojalá en el estante podamos ubicar una etiqueta del producto, de lo que tenemos almacenado, pues también para llevar el control de los inventarios. Acá tenemos esta siguiente imagen, no sé qué opinan. ¿Qué creen ustedes? Pues ¿Alguien que de está, pronto... pues está bien estructurado, pero lo que dice la instructora también falta de, digamos, etiquetas, señalizaciones de qué son los productos. Ok, bueno, este no es que esté muy bien, Juan. Miremos que la norma nos dice algunas cosas, que es el tema de que el lugar de almacenamiento me permita poder hacer un buen proceso de limpieza y desinfección y que los productos no estén pegados a las paredes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta fotografía que estamos viendo? Entonces, si yo voy a utilizar estivas, como están ahí, de esas que ustedes ven ahí, deben ser más altas para que me permita, en caso de hacer el proceso de limpieza y desinfección, poder meter la escoba, poder meter el trapero. Entonces, digamos que este no me serviría porque está muy bajito, digamos que la altura del piso con el producto está supremamente bajito y no me permite hacer ese proceso. Lo mismo con el tema de las paredes, entonces es importante, digamos, que revisar esa parte, ¿listo? Miremos la siguiente, no sé qué opinan de esa. Está muy alto los productos para que el cliente los coja. Bueno, no sé, ¿alguien más de pronto qué opina? Pues de pronto, instructora, que veo que hay productos como que son para refrigeración y no son aptos ahí en el estante. Correcto, entonces vemos que hay algunos productos que deben ir en el refrigerador. En cuanto a la altura, bueno, no es que esté mal, yo puedo tener productos en lo alto, pero si ustedes ven, este está pegado prácticamente al techo, entonces no deben ir totalmente pegados al techo. Digamos que los productos que yo tengo en la parte más alta del estante no deben ser productos que de pronto me puedan causar algún accidente laboral. Entonces, lo que son botellas, latas y toda esa parte yo las debo ubicar en las partes más bajas de mi estantería para que la persona que vaya a bajar algún producto, pues no le vaya a caer encima y tenga de pronto algún tipo de accidente. En esta, ¿ustedes qué creen? En esta que les estoy mostrando. ¿Qué opinan de pronto? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? Están callados hoy, venga. Profe, o sea, hay varios productos mezclados, entonces debería de ir cada uno ubicado en un sitio diferente, o sea, sí, ordenado cada uno en su sitio. Y correcto, creo que hay jabón, se ve como jabón. Sí, señora. Entonces el jabón no se debe mezclar nunca con los alimentos, los químicos con los alimentos no, porque se van a contaminar. Correcto, entonces no está, digamos que bien organizado. Aquí hay algunas reglas que yo sé que ustedes ya las conocen, pero y que a veces son tan obvias, pero a veces en las revisiones que hace la Secretaría se encuentran pues una cantidad de cosas que uno dice, pero pues ¿cómo puede pasar? Entonces, dentro de las reglas está que los alimentos pues se deben guardar solamente en lugares de almacenamiento que estén secos, que cumplan con la norma, y los que necesitan refrigeración pues obviamente en el refrigerador o congelación pues igualmente. No almacenar los alimentos sobre el piso, ni cerca de sustancias químicas o botes de basura o pues focos de infección. Las áreas de almacenamiento se deben mantener limpias y secas. Entonces, lo que yo les decía, que sea fácil poder de pronto limpiar el almacén sin necesidad de correr todos los estantes y demás.
Los derrames se deben limpiar tan pronto ocurran, entonces si se me derramó algún producto, se me cayó, entonces hay que limpiarlo inmediatamente. Se deben utilizar primero los alimentos cuyas fechas de llegada sean más antiguas. Entonces, en la parte de contable está los métodos de inventarios, que es el método primero en llegar, primero en salir, que es el método PEPS cuando hablamos de inventarios. Entonces, siempre el primero en llegar es el que vamos gastando, ¿listo? Aquí tenemos otras de las reglas, entonces se deben marcar y fechar los alimentos que se retiren de los recipientes originales. Acuérdense que muchas de las empresas, ¿qué es lo que hacen? Así de pronto, como cuando ustedes hacen sus procesos de limpieza. Pues yo no me pongo a comprar el producto pequeñito porque me sale más caro, entonces yo simplemente lo que hago es comprar los productos que vienen pues en grande cantidad porque me salen más baratos, entonces yo lo que compro es el galón de aceite, ¿cierto? Si mi empresa necesita freír muchos alimentos, y pues obviamente que por salud y por el tema de salud ocupacional, pues yo no puedo coger la garrafa todos los días y alzarla, me toca por lo general reenvasar muchos de los productos, entonces siempre que los retire del empaque original, debo tenerlo rotulado y colocarle pues lo que contiene, fecha de vencimiento y fecha, la fecha en que hice el envase del alimento, porque esa también es una no conformidad cuando me hacen revisión y de pronto yo tengo almacenados o reenvasados alimentos y no los tengo etiquetados. Las tapas de los alimentos deben permanecer herméticamente cerradas. Los alimentos fácilmente perecederos, tales como leche, carne y huevos, se deben guardar pues en refrigeración o en congelación. Estar, digamos, constantemente revisando temperaturas de los alimentos es bien importante. La revisión constante, y generalmente la persona de almacén y de acuerdo a la norma está chequeando todos los días y llenando el control de las temperaturas de los alimentos. Entonces, igualmente cuando hacemos la recepción de los productos, se debe medir las temperaturas de esos alimentos que necesitan refrigeración o congelación. Entonces, por lo general, por eso les decía que siempre en el área de recepción de almacenamiento deben estar los termómetros, están las balanzas, están pues absolutamente todos los implementos que yo necesito y requiero para poder recibir la materia prima. Hay unas tablitas digamos, ya establecidas con el tema de las temperaturas que deben tener los alimentos cuando hacemos proceso de recepción, entonces que ya están establecidas y que no varían y que se aplican, digamos, ya como tal, entonces donde está para tanto carnes, pollos, alimentos embutidos y demás, cuando yo hago la medición, pues la temperatura que debe tener cada uno de esos alimentos, para que pues, también es importante que lo tengamos en cuenta. Esas tablitas pues también las voy a compartir. Yo les dije que pues no hemos de pronto saturado el grupo del WhatsApp con archivos y archivos, pero al finalizar o en estos días yo les voy a crear una carpeta de acceso a un Drive para que ustedes tengan todo el material de lo que hemos venido trabajando y de pronto tengan dónde consultar, porque pues digamos que todo lo del material que hemos trabajado en clase, hay algunas cosas pues que yo les he enviado, pero pues hay otras que de pronto no hemos compartido. Aquí en la parte de organización de los productos, entonces generalmente cuando yo hago almacenamiento de productos, debo tener en cuenta estas variables. Entonces los debo almacenar por tipo de producto, los debo almacenar generalmente por orden alfabético, es lo que me pide la norma cuando yo hago un buen proceso de almacenamiento, por orden de uso del alimento, por peso del alimento, por el tipo de empaque y por absorción o emisión de olores. Resulta que hay algunos alimentos que son más susceptibles a contaminarse con el olor de pronto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el pan que viene empaquetado porque fabrico sándwich en mi proceso de producción, generalmente no lo debo colocar cerca de las especias o de los condimentos porque el pan se me contamina.
Entonces, digamos que son como esas características que se deben tener en cuenta en el momento de almacenamiento.